dijo esto, el reino de Israel ya no existía porque estaban subyugados por el imperio de Roma. Repito, Mateo 10:12. Al entrar en la casa, salúdenla. Si la casa es digna, que el shalom, o que la paz, como se traduce, dice, si la casa es digna, que la paz de ustedes venga sobre ella, pero si no es digna, que la paz se devuelva hacia ustedes. Qué importante es reconocer lo que Yeshua les está enseñando a los discípulos, porque hoy en día muchas veces sentimos tristeza de ver que las personas no nos escuchan. Sé que muchos de ustedes, hermanos, que hoy están escuchando esta transmisión, o los hermanos que luego la vean en el video, se sienten tristes cuando usted le habla a alguien lo referente a la verdad de Yeshua, pero las personas no le escuchan. Usted le va a hablar a un pariente, le va a hablar a un amigo, le va a hablar a su hermano que antes se congregaban en el mismo lugar. Y usted le habla de esta maravilla, y usted le habla de le quiere mostrar lo feliz que es, cómo Yahweh, cómo Yeshua está cambiando su vida, y usted le quiere transmitir, pero las personas no le escuchan, entonces usted siente tristeza. Pero no se sienta triste, haga lo que dice acá Yeshua a sus discípulos. Le repito, en Mateo 10:12, al entrar en la casa, salúdenla. Si la casa es digna, si esta casa donde usted va a dar el mensaje es digna, que la paz de ustedes caiga sobre ellos. Dice, pero si la casa es indigna, que la paz se devuelva a ustedes. Esto de pronto parece inentendible, pero si le ponemos, digamos, la intención de reconocer el hebraísmo, lo que realmente se está enseñando, pues es lógico entender que si reciben el mensaje, cuando sepan que el reino se va a restaurar, que el que vino era Mashiach, el que estaba esperando por lo que dijeron los profetas, porque el tema es el siguiente: usted puede hoy en día ir a dar un mensaje a una persona de salvación, pero como la persona no sabe nada de la salvación, no conoce nada de la Torah, no conoce nada de lo que dijeron los profetas, ellos no lo van a entender. Pero en este caso los judíos sí sabían que estaba profetizado que tenía que venir Yeshua a restaurar el reino, a establecerse como el rey infinito, como se le dijo a David por medio del profeta. Sí sabían ellos que Yahweh iba a levantar de los lomos de David a un rey, que iba a ser el rey por siempre. Entonces estaban esperando eso. Pero como las personas que usted le va el mensaje no lo sabe, pues no le va a entender. Si fíjese que los discípulos le fueron a hablar a las personas que sí sabían que Mashiach tenía que venir y no le prestaban atención. Entonces él dice, si esa casa es digna, es decir, si esa casa entiende la Torah, entiende a los profetas, ellos van a recibir paz. ¿Por qué van a recibir paz? Porque tenían su corazón contrito de saber que el reino no estaba establecido, que estaban subyugados por un gobierno extranjero, que estaba metido en sus tierras y que habían desplazado a su gente. Eso es lo que tenemos que saber, que ellos estaban sufriendo en carne propia el tener invasores en su tierra y que los gobernaban y que les practicaban delante de ellos todas sus, digamos, doctrinas de demonios. Entonces, si una casa era digna de recibir ese mensaje de Yeshua, iba a tener paz, iba a tener shalom. Como nosotros hoy tenemos shalom, sabiendo que Yeshua va a venir a establecer su reino y que nosotros vamos a ir con él a disfrutar de ese reino. Entonces tenemos paz en nuestro corazón por eso. Bien, ¿qué más le dijo Yeshua? Que si eran indignos, entonces esa paz no la iban a tener. Pero no es que la paz sale, digamos, mágicamente de usted y es entregada a los otros. No, la paz, el shalom, es por el escuchar la verdad y entenderla y refugiarla en el corazón. Exactamente. Una emuná, una fe, una confianza que a través de Yeshua, por su obra redentora, vamos a poder soportar y vamos a llegar al reino que él pues vino a anunciar. Y le sigue diciendo en el versículo 14, estamos en Mateo 10, dice, y en caso de que no les reciban ni les escuchen sus palabras, salgan de aquella casa o de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies.
En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable para los de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Y por qué será eso, hermano? Tratemos de buscar un entendimiento, digamos, lógico, cuerdo de esto. ¿Por qué Yeshua les dice a ellos que si una ciudad o una casa no recibe el mensaje de Yeshua, su castigo será peor que el de Sodoma y Gomorra, si el castigo de Sodoma y Gomorra fue tremendo? Por una razón sencilla. Sodoma y Gomorra no conoció a Yeshua. Sodoma y Gomorra no se le fue a anunciar el reino por Mashiach. Pero en este tiempo apareció Yeshua a dar testimonio y el Ruach a dar testimonio, que con esos dos testimonios estaba establecido, por lo que dice Torah, que había que creer que él era Mashiach. Y si no creían, entonces su castigo iba a ser peor que el que Sodoma y Gomorra, por cuanto ellos sí tuvieron la visitación del que trae salvación. Por eso el castigo es mayor. Bien, pero eso nos va a dar tranquilidad, hermanos, de saber que si alguien no recibe el mensaje, pues nosotros, digamos, lo que tenemos que hacer es lo que hizo Shaul, cuando en la sinagoga no quisieron los judíos aceptar su enseñanza. Sacudió el polvo de su ropa, dice, y se fue a llevar el mensaje a otro lugar. Ya el destino de aquel que no recibe la palabra le corresponde a Yahweh. Bien, vamos al versículo número 7, regresando a Hechos 18. Entonces regresemos a Hechos capítulo 18, al versículo número 7. Dice que luego se trasladó Shaul de ahí y entró a la casa de un hombre llamado Tito. Aquí aparece Tito. Nosotros conocemos una carta que fue escrita por Pablo a Tito, donde se le da recomendaciones. Acá aparece por primera vez este Tito. Muchos se hacen la idea de que Tito era un gentil, un griego, seguramente que era un pagano, pero que Shaul fue y le habló de Yeshua, se convirtió a Cristo y entonces fue un hombre santo y a servir al evangelio. Esto no es así. Esto no es así. Este hombre, acá dice, en el versículo 7 de Hechos 18, se trasladó de allí y entró a la casa de un hombre llamado Tito, el justo, quien era respetuoso de Yahweh y cuya casa estaba junto a la sinagoga. Tito vivía al lado de la sinagoga de los judíos. Y era llamado justo. No era, como muchos dicen por ahí, escritores cristianos que dicen que era su apellido. No era su apellido, hermano. Era un apelativo o un apodo. Tito el justo, se dice en griego. Exacto. Tito el reverente, Tito el que ama a Yahweh, Tito el que conoce la Torá, Tito el que entra a guardar Shabbat en las sinagogas, a guardar la reglamentación de Yahweh, la instrucción de Yahweh. Por eso era el apelativo de ser un hombre justo. Este Tito que vivía al lado de la sinagoga de los judíos, posiblemente oveja perdida en la casa de Israel. En ese sentido, esta palabra que se utiliza aquí para llamarlo a este hombre justo, en hebreo, en griego justo, aparece en Hechos de los Apóstoles cuando se menciona a Barnabas. Barnabas, que se llamaba José y que lo apodaban justo, la misma palabra. Este Barnabas era un hombre fiel a la Torá. Y otro que aparece en el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 11, que también habla de un tal Yehoshua, que era de la circuncisión, es decir, era judío, y un judío era llamado justo, lo llamaban justo. ¿Por qué lo llamaban justo un judío? Que era de la circuncisión, porque era un hombre fiel a los preceptos del Eterno y al mensaje de Yeshua. Entonces, reconocemos por todas estas evidencias que justo se le llamaba tanto a Tito como a Barnabas y a este Yehoshua que aparece en Colosenses 4:11, es por su fidelidad tanto a la Torá de Yahweh como al mensaje de Yeshua. Eso era, digamos, muy posible. Ahora, ciertamente en los lugares donde estaban los asentamientos, donde digamos, existía ya el predominio griego,
sabemos que existía una Torá traducida al griego, ¿verdad? Posiblemente también se pudo haber enseñado en griego, pero lo que sí es un hecho irrefutable es que el idioma hebreo no se perdió. Nosotros, si hacemos un seguimiento desde Abraham, con todos los acontecimientos hasta llegar a Babilonia, en Babilonia entraron a una nación extranjera donde se hablaba arameo. Pero resulta que cuando ellos salieron, nosotros lo podemos leer en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías, que su dialecto, su forma de hablar, su lengua no se perdió. Porque cuando se reunieron, cuando Esdras encontró los manuscritos, la Torá, y se puso en un púlpito a leérsela a la congregación completa de los que habían salido de Babilonia, incluidos algunos que no fueron a Babilonia, pero que se habían mezclado con los paganos de la localidad. Cuando leyó el sacerdote Esdras la Torá, muchos no entendían porque la Torá estaba escrita en hebreo y ellos eran hijos de personas judías con gente pagana. ¿Qué ocurrió ahí? Que hubo una sanción para todos aquellos que se habían mezclado porque habían cambiado, sus hijos no sabían el idioma. Esto nos da a entender que ellos sí rescataron su idioma y que no lo dejaron perder. Muchos dicen que los judíos se adaptaron al arameo y que luego volvieron otra vez a, digamos, como a restaurar su idioma. Eso es falso porque el libro de Esdras y el libro de Nehemías nos da testimonio de que ellos mantuvieron su idioma. A tal punto que Shaul dice en el capítulo 26, si mal no recuerdo, creo que en el versículo 14, de Hechos de los Apóstoles, que Yeshua cuando le habló lo hizo en idioma hebreo. Shaul era un hombre muy instruido, hermanos. Shaul sabía griego, sabía hebreo, porque era su idioma, digamos, natural, porque él dice que era hijo de judíos fariseos y que era hebreo de hebreos, es decir, él mantenía su idioma, pero también conocía el idioma comercial de la época, que era el griego, porque se pudo comunicar con el tribuno. Recordemos que cuando a él lo detienen en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, el tribuno le dice: si sabes mi idioma, bien puedes hablar conmigo. Entonces conocemos que él pues era un hombre, un aristócrata que tenía mucho conocimiento, muy dedicado al estudio, y también sabía posiblemente otro idioma, posiblemente arameo. Bien, en ese sentido lo que hay que resaltar es que el idioma no se perdió, como dice acá el hermano Tito. En la sinagoga, aunque hubiesen tenido, hermanos, el Tanakh traducido al griego, el conocido Septuaginta, téngalo por seguro que las oraciones, téngalo por seguro que muchos relatos se lo hacían en hebreo, porque ellos cuando se juntaban trataban de mantener su idioma para no perder ni el idioma ni las costumbres. Eso es algo que no se perdió. Por eso la evidencia de hoy en día es que existe el idioma. Porque si ellos hubiesen perdido el idioma en la época de los discípulos, hoy no hubiese rastro, hermanos, de ese idioma, después de 2000 años. Sí, en 600 años, desde que sacaron al pueblo a la cautividad, al pueblo de las 10 tribus, y luego a la diáspora, a la tribu de Judá y de Benjamín, a Babilonia, no hubiera quedado rastro en 2000 años. Si en 600 años no se perdió, ¿verdad? No se perdió porque ahí está la evidencia. Pero si insisten en decir que se perdió en 600 años, en 2000 años ya no quedaba rastro, pues, hermano. ¿Y cómo es que hoy tenemos el idioma totalmente íntegro? Totalmente íntegro está el idioma. Hay hoy en día modernismos, pero el idioma está íntegro, hermano. Así que yo difícilmente voy a creer que en la época de los apóstoles ya no existía el idioma hebreo. Difícilmente, hermanos. Y la prueba está que Shaul dice que Yeshua le habló en hebreo. Lean Hechos 26, si mal no recuerdo es el versículo 14. Bien, entonces continuemos. Entonces vemos que Tito vivía al lado. El hermano decía: Tito seguramente también sabía hebreo. Posiblemente si andaba con judíos y entraba a los Shabbat, a la sinagoga, al menos algunas palabras hebreo debe de haber sabido. Al menos las oraciones, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, tiene que haber sabido. Él tiene que haber sabido algo muy acostumbrado entre los rabinos que dicen Avinu Melech cuando quieren nombrar a Adonai. Entonces, seguramente sabía, hermano. El Shema, claro.
El Shema, indiscutible, hermano. Eso no falta. No falta en una reunión de una sinagoga. Shema. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha. Eso, indiscutiblemente. Eso, hermanos, lo tenían aquí y en su corazón. Y lo rezaban constantemente. Así que, y es lo primero que se aprende. Tiene razón el hermano, es lo primero que nos hemos aprendido los que hemos entrado en este camino. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ha. Escucha Israel, que Yahweh Elohim es uno. Entonces eso es indiscutible, porque eso hay que saber para no volverse un idólatra. Ahora bien, si no, pues le van a seguir rezando a la Virgencita. Si no supieran que Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá, Yahweh es uno solo. No necesita de imagen, no necesita de vírgenes, no necesita de nada. Yahweh es uno. Bien, vamos al versículo número 8. Estamos en Hechos 18, versículo 8. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el maestro con toda su casa, y muchos de los corintios que oían, creían y recibían la inmersión. Crispo, el principal de la sinagoga. Posiblemente este Crispo era levita, posiblemente. Si no era un sacerdote, pues debió de haber sido un rabino judío. Pero dice que él creyó en el maestro con toda su casa, y muchos de los corintios que oían, creían y recibían el llamado bautismo, la inmersión. Versículo 9. Entonces el maestro le dijo a Shaul de noche, por medio de una visión, el maestro es Yeshua, dice que le dijo en una visión que, vamos a ver, nuestro hermano Libardo, Shalom, hermano Libardo, dice que está el hermano en transmisión en Panamá. Shalom, bendiciones, hermano Libardo. Estamos en el capítulo número 18, en el estudio 8 de los apóstoles. Dice en el versículo número 9, entonces el maestro, o sea, Yeshua, le dijo a Shaul de noche, por medio de una visión, no temas, habla sin callar. No temas, habla sin callar. Y pongamos atención a esto. Porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, acá ya nosotros sí podemos aseverar que está hablando de la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Y por qué decimos esto? Primero, por los delitos de Torah, por la transgresión, por los pecados de Jeroboam, a quien se le dio las 10 tribus de Israel, luego que Yahweh rompió el reino de la mano de Salomón para que su hijo Roboam solo tome 2 tribus, y a Jeroboam le dio las 10 tribus del norte, que es la casa de Israel. Luego de su transgresión y la transgresión de todos los que vinieron después de él, hasta que llegó el gobierno de Oseas, fueron llevados cautivos a todas las regiones dominadas por los asirios, entre ellos Asia Menor, el Ponto, todas estas regiones. Si usted quiere corroborar eso, vaya a 2 de Reyes capítulo 17 y usted se va a enterar de lo que ocurrió 600 años antes de Yeshua con este pueblo. Y este pueblo fue esparcido por estas ciudades. Y Yeshua le dice a Shaul, le dice, yo tengo mucho pueblo en estas regiones. Y por ese pueblo vino él. No me crea a mí, pero sí créale lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 24, cuando Yeshua dice, yo vine exclusivamente a la oveja que se perdió de la casa de Israel. La oveja que se perdió de la casa de Israel está hablando del reino del norte, que se perdieron en su idolatría, y por culpa de la idolatría fueron esparcidos, se perdieron, estaban extraviados, y Yeshua vino a recuperar a esas ovejas para su padre, para llevarlos al redil de Yahweh. Entonces vino a recuperarlo. Lógicamente ustedes van a decir, sí, pero ¿por qué no fue él personalmente? Por eso preparó a sus discípulos, por eso estuvo con él, les dio su palabra, y dice en Juan 17, ya les di tu palabra y ellos mantienen tu palabra. Y cuando los mandó, les dijo, lo que ustedes hablen, lo hablarán en mi nombre, y lo que escuchen, me escucharán a mí. Entonces en Juan 10 dice, todo aquel que escuche mi voz, por intermedio de ustedes también, ¿verdad? Por intermedio de los discípulos,
dice que escucharán a su maestro, a su roe, a su pastor, y vendrán al rebaño. Entonces por eso le dice, no temas, sino que habla. Tú habla que yo los traigo. Eso fue lo que hacía Yeshua y eso es lo que sigue haciendo hoy. Por eso es que Shaul, sabiendo esto, cuando no le escucharon, sacudió el polvo de su ropa y de sus pies y se fue a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces, lo vamos a entender cuando tenemos todo el contexto. Estaba perdida la oveja de Israel, pero Yeshua dijo, yo vine a ellos, a los que se perdieron, porque el pueblo judío estaba ahí, no estaba extraviado. Estaba extraviado en su conocimiento porque estaban atendiendo palabras de hombres, pero no estaban extraviados del lugar donde ellos debían pernoctar hasta la venida de su reino. Esa es la diferencia. En cambio, la oveja perdida, la casa de Israel o la tribu del norte estaba extraviada y Yeshua la vino a rescatar. ¿Qué es lo que está haciendo hoy? 2000 años, hermanos. 2000 años de rescate. Pues recordemos que Efraín, que representa la casa de Israel, iba a poblar la tierra completa. Era la multitud de gentiles, o como se dice en hebreo, Melogoim. Entonces todo eso debemos saber para que lleguemos a un entendimiento. Entonces, versículo número 9. El maestro le dijo a Shaul de noche por medio de una visión, no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo y nadie te va a poner la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Shaul se quedó allí por 1 año y 6 meses enseñándole las palabras de Elohim. ¿Por qué podemos llegar al entendimiento que Tito era una oveja perdida de la casa de Israel, hermano? Vivía al lado de la sinagoga, se la pasaba en la sinagoga guardando Shabbat. Y dice Yeshua, yo tengo mucho pueblo ahí. Y él vino a buscar a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces, ¿qué podemos concluir, hermano? No es que nos inventamos algo, no es que lo presumimos, sino que lo entendemos por lo que nos dice el contexto de la Escritura. Oveja perdida de la casa de Israel, extraviada en estos lugares. Un hombre justo a la palabra del Eterno, en una sinagoga donde se reunían los judíos, a agraciarse, a tratar de complacer a nuestro Padre amado Yahweh, aunque tenía legalismo, pero su intención era complacer al Eterno. Creían que estaban haciendo bien, aunque estaban en error, pero este Tito, también tratando de ser un hombre justo, estaba en la sinagoga cumpliendo lo establecido. Los hombres lo enseñaron así. Los que recibían la enseñanza no tenían una Biblia para ir a corroborar como si la tienen hoy. Pero este hombre era justo, aguardando esa señal que venía del cielo, que luego le fue llevada por medio de Shaul, y la entendió. Entonces, no presumimos, pero entendemos que este hombre es una oveja perdida de la casa de Israel. Ahora bien, versículo número 11. Shaul se quedó allí por 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Elohim. Siendo Galión procónsul de Acaya, los yahuditas se levantaron unánimemente contra Shaul y lo llevaron a un tribunal. Versículo 13. Diciendo así, este persuade a los hombres a honrar a Elohim contra la Torá. Fíjense ustedes algo, hermano. Fíjense en la acusación, pongámosle atención a la acusación. Los judíos lo toman a Shaul y dice, este hombre les está enseñando a honrar a Elohim, a Yahweh. Él dice que honren a Yahweh, pero él está en contra de la Torá. ¿Por qué dicen esto, hermano? Un predicador cristiano seguramente va a tomar y va a decir, si ve que Pablo estaba en contra de la Torá, pero resulta que estos judíos le llamaban Torá al rabinismo, al legalismo, a la halajá rabínica, a la jurisprudencia de hombres, a lo que discutía Yeshua con los fariseos en Mateo 15, versículo 3, cuando les decía, ustedes no están obedeciendo el mandamiento de Dios, el mandamiento de Elohim, el mandamiento de Yahweh. Ustedes están obedeciendo a la halajá rabínica, a los mandamientos de hombres. Léalo en Juan, en el Mateo 15, desde el versículo 3 al versículo número 10. Léalo y lo va a entender. Ustedes, le dice, no están obedeciendo la Torá de Yahweh, ustedes tienen una Torá de hombre. Entonces, este grupo de personas, cuando se presentan al tribunal a acusar a Shaul, que está en contra de la Torá, les está enseñando, les está diciendo que están en contra, pero del rabinismo,
de la halajá, es decir, de la adulteración de la Torá. Y es verdad, Shaul y Yeshua estaban en contra del legalismo, no en contra de la ley de Dios o la ley de Moisés. Estaba en contra de lo establecido por el hombre, agregado a la ley de Moisés, que no era lo que había dicho Yahweh. Contra eso sí estaba Shaul, y él lo afirma cuando dice: yo soy un israelita de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto digamos, a la secta farisea, sin culpa, porque pues no tuvo culpa de que le enseñaron de pequeño de que así sea, ¿verdad? Pero en cuanto a la Torah, yo soy un irreprensible, es decir, no necesito reprensión porque soy recto en cuanto a la Torah. Eso dice en el libro de Filipenses. Entonces, si era irreprensible de la Torah, más lo podían acusar que él está enseñando en contra de la Torah. Lo que pasa es que estaba en contra de los judíos porque los judíos estaban enseñando una Torah adulterada. Esa es la diferencia. Así que no se dejen sorprender. Versículo 14. Cuando Shaul, o Pablo como lo conocen, iba a abrir la boca, o sea, cuando se iba a defender, dice que Galión, el que era el procónsul de Acaya, le dijo a los judíos: si se tratara de algún agravio o algún crimen enorme, conforme al derecho, yo los atendería a ustedes, judíos. Verso 15. Pero, ya que se trata de cuestiones de palabras de hombres, para este sujeto, este Galión, pagano pervertido, seguramente homosexual, porque es lo que practicaba esta gente, las palabras que estaban discutiendo, que era algo para la salvación, los judíos equivocados con su doctrina adulterada, con una Torah adulterada, y Shaul enseñando la verdad, eran palabras de hombres. ¿Yo para qué quiero escuchar palabras de hombres? No me interesa eso. Pero claro, si le decían algo en contra de su Dios, seguramente lo iba a matar a Pablo. Pero para él eso no era un agravio, son palabras de hombres. Eso yo no tengo nada que ver. Versículo 15. Pero ya que se trata de cuestiones de palabras de hombres y de la Torah de ustedes, entonces véanlo ustedes mismos, yo no quiero ser juez de estas cosas. Tremendo, ¿verdad? Hoy en día, ¿quién no quiere constituirse en el juez teniendo la Torah en la mano? ¿Verdad? Sería maravilloso, porque sabe el galardón que lleva una persona que tendría la capacidad, la sabiduría, el entendimiento y la santidad para volverse juez con la Torah en la mano. Pero este Galión dice: yo no soy juez de la Torah. Y estaba en lo correcto porque era un hombre pagano, ¿verdad? Era un hombre pervertido. Versículo número 16. Y los expulsó del tribunal. Verso 17. Entonces todos agarraron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Y a Galión nada de esto le importaba. Tremendo pervertido, ¿no? Acostumbrado a hacerle daño a la gente, porque estaba viendo que estaban golpeando a un hombre, pero no decía nada. ¿Y sabe a quién golpeaban? Los judíos, al principal de la sinagoga, el que antes les enseñaba torceduras. Ese le enseñaba antes torcedura. Vino Shaul, le explicó que estaba mal, creyó, y entonces le dijo: ya no le voy a enseñar esa torcedura. Es como cuando un pastor cristiano, ¿verdad?, entiende, y entonces le dice a sus discípulos: es que eso está torcido, y le caigan a cocacho todos porque está ahora enseñando la verdad. Eso es lo que le ocurrió acá a Sóstenes, que era el principal de la sinagoga. ¿Sí ven? Entonces, así tenemos que ir entendiendo para darnos cuenta de la verdad de lo que está escrito, que todo lo que nos dicen es mentira. Bien, estamos en el versículo 14. En el versículo número 17. Entonces todos lo agarraron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, y a Galión nada de esto le importaba. Verso 18. Pero Shaul, después de quedarse allí muchos días más, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria. Shaul navegando hacia Siria, hermano. ¿Qué cree que va a encontrar en Siria? Si en 2 de Reyes, capítulo 17, dice que el rey de Asiria tomó a todos los habitantes de Jerusalén, a todos los habitantes de Samaria, a toda la casa de Israel, y la llevó a todos los lugares dominados por los medos. Pablo iba a esas localidades. ¿A buscar qué, hermano? ¿A buscar cristianos? No, porque no existían los cristianos. Los cristianos se inventan luego. El cristianismo se inventa mucho después. Acá no se habían inventado todavía los cristianos. Ese invento no estaba hecho todavía.
Así que él no andaba buscando cristianos. Él andaba buscando a la oveja perdida de la casa de Israel porque a eso lo mandaron. A eso lo mandaron. Versículo número 18. Pero Saúl, después de quedarse allí muchos días más, se despidió de los hermanos e iba navegando hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza. Esto es algo importante. Acá es algo importantísimo que vamos a... Bien. Dice, en Cencrea se rapó la cabeza porque había hecho voto. Aquí es algo importante, hermanos. Importantísimo. Estos versos tiene que subrayarlos. Estos versos tiene que aprendérselos, porque es donde usted va a resaltar la verdad de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo sabemos que Saúl estaba guardando Torá? ¿Cómo sabemos que no había desechado la Torá y que no enseñaba en contra de la Torá? Acá dice en el versículo 18 que él se rapó la cabeza porque había hecho un voto. ¿Y qué es eso de raparse la cabeza? ¿Que fue una penitencia? No, no fue una penitencia. Él estaba haciendo el voto del nazareato. Él no tenía que hacerse pasar por judío. Dice el hermano que se miente desde los púlpitos diciendo que él se rapó la cabeza para hacerles creer que él era judío a los judíos. Él no tenía que hacerles creer porque él era un judío. Y él sí era reconocido como judío porque los mismos rabinos y el concilio, el Sanedrín, le dio cartas para que él vaya a perseguir a los que supuestamente estaban en contra de sus torceduras, a los que supuestamente estaban en contra de la Torá. Entonces él no tenía que demostrarle a nadie que él sí era judío porque él sí era reconocido como judío. Así que en eso, pues, hasta para mentir, pues, no tienen, digamos, el entendimiento para hacer una buena mentira. No se puede inventar eso Saúl porque todo el mundo lo sabía que él era un judío. De hecho, recuerde que Ananías, cuando Yeshua le aparece en visión y le dice, ve donde Saúl, él le dice, este es el que nos persigue. Entonces sí era reconocido y estaba en Damasco. Así que no se estaba inventando nada. Y el que lo diga, pues, lo está diciendo solamente porque no tiene nada de conocimiento. Entonces, ¿qué estaba haciendo Saúl cuando se rapó la cabeza? El voto del Nazareo. ¿Dónde encontramos eso? Números capítulo número 6. Usted lee en el libro de Números. Números es el cuarto libro de la Escritura. Está Génesis, está Éxodo, está Levítico y viene el libro de Números, capítulo 6. Usted va a leer en el versículo 11 específicamente cuando dice que tiene que hacer el ritual, digamos, de la cabeza. ¿El nazareato cuál era, hermano? El nazareato era dejarse crecer todo el cabello, mientras que la ordenanza de Torah dice que el hombre tiene que tener el cabello recortado. El que hacía el voto del nazareato no tenía que pasarse navaja, ni en su cabeza, ni en su barba, ni en ninguna parte del cuerpo. Eso era una de las reglamentaciones del nazareato, que son muchas. No podía beber sidra, ni vino, ni uva, no podía tocar mujer. Por eso fue el pecado de Sansón. No porque Dalila le cortó, como hacen en las películas, y eso que era el cristianismo, no porque Dalila le cortó el moño, es que entonces se perdió la fuerza. Lo que pasa es que él transgredió la ley del nazareato, pues él cuando nació, por la bendición que le dio Yahweh a su padre Elcana, ¿verdad?, de tener un hijo, fue ofrecido a Yahweh y fue ofrecido en nazareato. Entonces, por esa razón, el ángel en visión le dice a la madre, tu hijo no puede pasarse navaja en la cabeza ni en el cuerpo, no puede comer sidra, no podía contaminarse con animales muertos, no podía hacer nada de la reglamentación establecida en la ley del nazareato. Entonces la transgresión de Sansón fue porque violó. Recordemos que tomó miel de la boca de un león y el león estaba muerto y él se contaminó y un nazareo no podía hacer eso. Violó la ley del nazareato, transgredió un mandamiento gravísimo que le causó la muerte. Eso fue lo que ocurrió. Bien, entonces Pablo había hecho voto de nazareo. Hermanos, un voto de nazareo no lo hace cualquiera. Para que una persona haga un voto de nazareo, es una persona que realmente tiene en su corazón a Yahweh, que realmente con todo su corazón le quiere servir a Yahweh, a tal punto de someterse a ese voto que es bastante fuerte.
El que lo quiera hacer bien puede hacerlo en su corazón, así lo siente, pero es bastante fuerte, hermano, y Saúl lo hizo. Por eso Saúl decía que él recibió del cielo ese don que él tenía de la incontinencia, ¿verdad? Necesariamente tiene que haber templo, eso sí, tiene toda la razón acá el hermano. Necesariamente necesitamos el templo, ¿sabe por qué? Porque hay que presentar la ofrenda al momento del voto y al momento del cumplimiento del tiempo, porque usted, el voto del nazareo, el voto del nazareato, tiene que llevar un tiempo de cumplimiento. Es decir, usted puede ofrecer ser un nazareo por un tiempo determinado y luego que termine el tiempo, usted se rapa la cabeza y presenta la ofrenda ante el sacerdote, cosa que sí hizo Shaul. Bien. Entonces, en este sentido, encontramos a Shaul, hermanos, cumpliendo la Torá. Y esto ya tiene aproximadamente, esto es más o menos por el año 50. Hermano, todavía estaba el templo y para que Saúl haga eso, él hizo ofrenda no por el pecado, sino ofrenda por salud. Claro, es que es otra cosa muchas personas que no han, digamos, incursionado en Torah, que no han profundizado en Torah, no entienden algo. Piensan que hacer un sacrificio es en contra de la voluntad de Yahweh cuando ya se hizo el sacrificio pascual, cuando Yeshua ya se presentó como el único sacrificio. Pero es que, hermanos, si usted se pone a estudiar Torah, usted se va a dar cuenta que habían muchísimos sacrificios para diferentes ocasiones. Por ejemplo, la ofrenda de paz era una ofrenda que se hacía a diario y fue precisamente de ese corbán que comió Yeshua en la ofrenda de la tarde para hacer la cena con sus discípulos y se llama el corbán Hagijá. Es la ofrenda de la tarde, pero la ofrenda de paz. Entonces de esa ofrenda tomó, de esa presentación, de ese animal, de ese sacrificio, tomó Yeshua con sus discípulos en la celebración de la víspera de la Pascua, porque era el ceder de la Pascua, ¿verdad? Era la víspera. Entonces, si nosotros no sabemos nada de esto, bien va a creerle a alguien que dice, pero es que el sacrificio ya se hizo una vez y para siempre y ya no puede haber otro sacrificio. Pero aquí Pablo está llevando una ofrenda, un sacrificio al templo, y él sí sabía que ya se hizo un solo sacrificio. ¿Pero por qué? Tenía que quemar el cabello, ahora que lo que es parecido. Exactamente, había que quemar todo el cabello porque el cabello tenía que cortárselo, recogérselo y ofrecerlo en ofrenda de olor grato al Padre, porque él hizo su voto como estaba establecido. Hermano, Ahora, eso también es interés, dice Manuel. Nos hace ver la importancia de la destrucción del templo para que sea recogida la casa de Israel. es que, hermanos, mire, el hermano dice, a ver, eso resalta la importancia del templo. Claro que el templo tiene una tremenda importancia, tiene tanta importancia que Yeshua decía así, a ver, le decía a los fariseos, ustedes tienen en su corazón ofrendar en el templo y dicen lo que es ofrendado al altar, eso es sagrado, ¿verdad? Y Yeshua le dice, pero sin embargo, yo soy superior al templo. Cuando él dice yo soy superior al templo, pues porque él tiene esa jerarquía mayor. Pero al decir que realmente el templo es sagrado, que tiene su importancia, sino que él es mayor, está diciendo que el templo es muy importante. Tan importante que Shaul, entendiendo eso, luego dice que sí hay templo, pero que el templo Yeshua, cuando profetizó que se derribaría el templo, para que no sigan en sus halajá rabínicas, porque cuando murió Yeshua, los sacerdotes todavía seguían matando el cordero pascual, al cordero de Pesha, y eso ya no se debía hacer. Por esa causa era necesario que se caiga el templo para que dejen esa práctica. Pero no por el resto de sacrificios, hermano, porque esos sacrificios se van a volver a hacer. Por eso es que ese templo de hoy es inválido. Mire, el mismo Pablo, que acá está presentando una ofrenda, un animal, de aquí al capítulo número 21, vamos a ver que a él le dice Santiago, como te están acusando de que tú estás invalidando la Torá, toma tu cordero
y, digamos, el animal de la ofrenda por el nazareato y presenta ante el sacerdote en el templo, y Shaul va al templo y presenta su ofrenda, y es donde lo arrestan. Eso 50 años después. Eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero desde acá empieza él haciendo su voto por el nazareato. Si ya no hay que ofrecer sacrificio, ¿por qué él va a ofrecer su sacrificio cuando da el voto? Estaría contradiciéndose. Lo que pasa, hermano, es que no hemos entendido, porque nos han enseñado mentiras, que el único sacrificio que ya no se debía dar era el sacrificio por el pecado, por la expiación, que era un sacrificio que se hacía solo una vez al año. El sacrificio por el nazareato se hacía cada vez que una persona hacía voto. Los sacrificios por la paz eran 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Entonces, eso es otra cosa. Había el sacrificio por las faltas, por ejemplo. Si una persona hacía un error, cometía un error, se contaminaba con algo, tenía que presentar un sacrificio luego de lavarse con agua. Era limpio en la noche y tenía que presentar el siguiente día al sacerdote su ofrenda por la inmundicia que había cometido. Y así, si nos ponemos a revisar, hermano, eran muchos los sacrificios. Exactamente, el templo tenía que haberse derribado porque si no hubiese sido inútil, se derramó la sangre de Yeshua, digamos, vanamente. Por eso él dijo, esto se tiene que caer, era necesario. Eso ya lo vimos en un estudio con la referencia de las palabras, que era necesario que cese la matanza de animales, porque si no, no iban a valorar ese sacrificio de Yeshua. Pero hermanos, el resto de ofrendas que se presentaban ante el sacerdote de animales, seguían en vigencia y no eran pecado, no estaban haciendo incorrecto. Lo que pasa es que la ignorancia de los predicadores hacen creer eso, pero porque son personas que no tienen elemental juicio de las cosas, porque no las saben. Entonces, eso es otra, no hay el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Una persona que habla cosas absurdas de la Escritura, simplemente en él no hay Espíritu Santo, en él hay otro espíritu. Por eso Pablo decía, les recomiendo que tienen que discernir los espíritus. Juan también decía, miren los espíritus, miren los espíritus. ¿Cómo usted sabe que en un ser hay un espíritu diabólico, un demonio? Cuando primero le pide dinero, una persona que le pide dinero, ahí hay un demonio. Hay un demonio. Porque el Espíritu Santo no le va a pedir dinero a través de una persona, porque el Espíritu Santo sí sabe que esa persona no está autorizada para coger dinero. El Espíritu Santo no va a llevar a pecar a nadie. Entonces una persona le dice, los diezmos, no se olviden, la cancioncita de los diezmos, el sobrecito está ahí, no tiene nombre, pues está ahí en la esquinita, pero cuando usted entra a la iglesia, lo primero que ve, los sobres de los diezmos. Hay unos más descarados que le ponen su nombre ahí en una lista. Hay otros que dicen que no son descarados, pero son súper descarados, porque le ponen una cancioncita, sutilmente usted canta Lucas 21 del verso 1 al 4, pero le están diciendo que diezme, eso es todo. Lo hacen de una manera más directa, eso se llama inducción. Lo inducen psicológicamente a que a través de la digamos, intimidación por Malaquías 3 o por una canción, a usted lo llevan a la susceptibilidad para que dé el diezmo. Esas son técnicas de persuasión. Bien, ya no nos acordemos de lo malo, vamos a acordarnos de lo que sí es real y que tenemos que aprender. Al verso 19 dice, llegaron a Éfeso, pero que nos quede claro que lo que estaba haciendo Pablo es lo que dice número 6. En número 6 dice que la reglamentación o la ley del nazareato, que era el voto que presentó Pablo, tenía que presentar un cordero, tenía que presentar un animal como ofrenda al sacerdote. Y eso, cuando terminaba el nazareato, entonces él ahí tomaba todo su cabello que le había crecido en el tiempo del nazareato y lo presentaba al sacerdote para ser quemado y que suba de olor grato. Lo mezclaban con incienso y subía de olor grato ante Yahweh. Versículo 18, estamos en Hechos 18, vamos al verso 19. Llegaron a Éfeso y él los dejó allí y entró a la sinagoga. Mire, entrando a la sinagoga, Pablo, cumpliendo con lo establecido.
Dice, y se puso a discutir con los judíos, otra vez discutiendo con los judíos. Nosotros también discutimos todos los días, pero no con los judíos, porque los judíos al menos están haciendo algo bueno. Acá nosotros discutimos, nos hackean, a nosotros nos dañan todo lo que tratamos de llevar a la gente los mensajes, pero eso no nos va, solo nos quita tiempo, hermano. Solo nos sentamos otra vez a la computadora, abrimos otra página que seguro ya se la vamos a hacer conocer y todos vamos a seguir. Yo sé que ustedes van a ayudar a difundir, aunque sea de video en video y de tema en tema, pero no nos vamos a detener, sino que vamos a crecer. De hecho, hemos crecido mucho, pero vamos a seguir porque el crecimiento no lo damos nosotros, el crecimiento lo da Yahweh. Y ellos no se han dado cuenta en algo, que con todo lo que hacen, ¿saben lo que están logrando? Que nosotros seamos un solo corazón, que nosotros seamos un solo cuerpo, que nosotros seamos una sola intención, que nosotros seamos fuertes para que ellos no nos dobleguen. Eso es lo que están logrando. Claro, y eso, como dice acá una hermana, dice, nos demuestra todo esto, es que realmente estamos en la verdad. Porque no puede ser que tantos estemos equivocados. No puede ser que estando en una religión hemos tenido cada uno una experiencia muy parecida para salir del error y congregarnos en la verdad. Eso no es casualidad, hermano. No quisiera repetir esta palabra que está muy trillada en aquellos lugares que cuando llegan por primera vez le ponen la boca en el oído y le dicen, no fue casualidad, fue Dios que te trajo. Y resulta que pues eso le dicen a todo el mundo porque es una instrucción que le dan. Cuando llega una persona, ¿qué es lo que Dios le va a decir a una persona que llega por primera vez? No es casualidad, yo te traje para resolver los problemas con tu marido, con tu mujer o los económicos. Todo el mundo tiene problemas. Con la mujer discutió ayer y entonces ya va a la iglesia y entonces, ay, Dios me habló del problema que ayer mi mujer no me quiso dar de comer, me dio la comida fría y entonces yo me puse bravo. Y dinero le falta a todo el mundo. Problemas tienen todo el mundo, problemas económicos tienen todo el mundo, hermanos. Hasta los ricos tienen problemas económicos, porque ellos siempre viven haciendo negocio y cuando le fracasa un negocio, tiene una aflicción económica. Si un rico va a una iglesia, téngalo por seguro que se hace dueño de la iglesia, porque le van a hablar de problemas económicos y le van a hablar de esperanzas en cuanto a dinero, porque es lo único que le ofrecen, dinero. Entonces, como el rico le gusta el dinero, téngalo por seguro que se va a anclar en la iglesia. Pero hay algo que tiene que tomar en cuenta, no les va a dar un centavo porque el rico es avaro. Pero seguramente lo van a expulsar rápido cuando se dé cuenta que no diezma. Bien. Dice que llegaron a Éfeso y él les dejó allí y entró a la sinagoga y se puso a discutir con los judíos. Pero a pesar de que ellos le pedían que se quedaran por más tiempo, no accedió. Versículo 21. Sino que se despidió allí y por todos los medios. Vea, mire lo que dice el versículo 21, por cierto, hermano. Que esto también es importantísimo. Resáltelo para que usted le enseñe a una persona que dice que Pablo quitó la fiesta. Que en Colosenses Pablo dice que no nos dejemos sorprender por los que nos quieren criticar por la fiesta. Pero mire lo que dice aquí en Hechos de los Apóstoles capítulo 18 versículo 21. Dice que se despidió y que le dijo por todos los medios, o sea, como sea, de la manera que sea, si me maten, yo voy a celebrar la fiesta. Lean lo que dice en su Biblia, cualquier texto que tenga. Capítulo 18, versículo 21. Yo voy a celebrar la fiesta. Si no, pregunten. A ver si yo no voy a celebrar la fiesta. Voy a celebrar la fiesta. Sea como sea. Yo tengo la evidencia. Míreme. Estoy pelado. No tengo cabello. Ya me rapé la cabeza. Estoy haciendo un voto. Aquí está la evidencia. Pregunte. Yo voy a celebrar la fiesta. Es lo que está diciendo en el versículo 21. Toda la evidencia tenía Pablo de que está cumpliendo con la Torá. Es la evidencia que está mostrando. Versículo 21 dice, sino que se despidió y dijo, por todos los medios yo tengo que celebrar la fiesta venidera en Jerusalén. Él está en Éfeso, hermano, no está de aquí a, digamos que, a la ciudad de Quito, no. Está bastante distante de Jerusalén a Éfeso. Y dice, como sea, de la manera que sea, yo voy a celebrar la fiesta. Va a celebrar la fiesta. La fiesta está en el Levítico 23. Vaya y léalo. Vaya y pregunte. Abra la Biblia y pregunte. Levítico 23. Está en la fiesta establecida. Las de otoño y las de primavera. Y era obligación celebrarla. Y él dice, a toda costa, voy a estar en Jerusalén y voy a celebrar la fiesta. Entonces, ¿cómo es que a los colosenses les escribe y les dice, ya no se dejen sorprender, ya no dejen que les digan que tienen que celebrar la fiesta? Sería incoherente, Pablo. Sería que tenía Alzheimer.
Claro, o sea, pero eso, hermano, lo que pasa es que toman un verso y entonces de un verso se paran una hora a hablar que Pablo dijo que no hay que celebrar la fiesta y entonces, pero como después le rellenan con el del diezmo, pues no se olviden que hay que diezmar, no se olviden que el cuerpo es la iglesia y si Cristo amó la iglesia, ustedes aman a la iglesia dando un billete, ahí está el sobre. Eso es lo que se la pasan diciendo, una hora desde los púlpitos. Le hablan de todo un poquito y el resto de plata, ¿verdad? La bendición que le dio Dios al hermano fulano de tal, pero porque él daba el diezmo. Y usted lo ve a los hermanos toditos chiros, y toda la gente dice, si es verdad, yo testifico, si es verdad, pero no tienen plata, chiro, andan bien vestiditos y andan todos prestando la tarjeta, debiéndole a todo el mundo, ¿verdad? Haciendo cursos de inglés para irse a predicar a otros países y se endeudan. Tremendo, tremendo. Bueno. Oiga, qué tremendo a lo que nos llevan. Es impresionante. El uno quiere competir con el otro. Como el hermano recibió la bendición y se pudo comprar un carro, no sabemos de dónde sacó plata el hermano, pero él para testificar, ya me cumplió Dios, me compré un carro, fue bendición de Dios. Pero el otro lo mira y dice, yo voy a comprarme uno más grandecito para que la bendición sea más grande. Eso es una competencia. Es una competencia en las iglesias. Todos quieren ser bendecidos por Dios a toda costa, hermano. Claro, porque claro, así lo va a calificar el pastor. Según lo que tiene, Dios lo ha bendecido. Es muy instruido por Dios, muy bendecido. Vamos a ponerlo a predicar. Eso es impresionante. Entonces, esas cosas se dan en la iglesia. Y no solo en la que conocemos, no solo en aquella de la que pues, le guerreamos mucho, hermano, y lo vamos a seguir guerreando, porque de verdad es una iglesia muy perversa. Pero todas son iguales. Todas son iguales. Lo que pasa es que a esa la conocemos. Pero yo sé que los hermanos que conocen las otras iglesias, pues ellos también guerrean con la suya. Si cada uno tenemos a la nuestra. Bien, en el versículo número 22 dice, al llegar a Cesarea y después de subir y a saludar a la congregación, bajó a Antioquia. Y después de estar allí algún tiempo, salió a recorrer en orden la región de Galacia, de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Versículo 24. Dice, llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado en la escritura. Cuando nosotros veamos acá, hermanos, ya sea en Hechos de los Apóstoles, en cualquiera de las cartas, en cualquier parte del llamado Nuevo Testamento, cuando nosotros veamos algo así como este hombre de Alejandría, que dice en el versículo número 23, ¿verdad? 24, a Apolo, que dice que era muy versado en la escritura. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Cuando no se sabe, como a los predicadores que son vagos, ellos ya reciben diezmo, ¿para qué van a estudiar? Si lo que tienen que abrir la Biblia, coger 2 versos cualquiera y luego uno relacionado al diezmo y ya tiene su platita en el bolsillo el fin de semana, entonces, ¿para qué va a estudiar? Si con eso le basta. Pero resulta que cuando usted vea que dice que una persona era muy capacitado o que era muy sabio en la escritura, no tenía ni la idea de que un día iba a imprimirse el Nuevo Testamento. Él no tenía ni idea de eso. Cuando acá aparece que una persona era muy versada en la escritura, está hablando del Antiguo Testamento, de la carta, de todo lo que escribieron los Moisés, los 5 primeros libros, lo que se constituye como Torá, y el Tanakh completo, que son los Nevi'im, los profetas, los Tehilim, ¿verdad? Y todos los escritos como Shiru, que es Cantar de los Cantares, o la Mashá de Salomón, que es Proverbios, y todo el resto de escritos, de profetas mayores o profetas menores, como se les llama. Pero en todo caso, está hablando del Antiguo Testamento. Y sin embargo, fíjese que acá resaltan a un hombre, a Apolo, que era de Alejandría, que era un judío de Alejandrina, pero que era muy versado en la escritura. No existía el Nuevo Testamento. Entonces él era versado en el Antiguo Testamento. Claro, eso es lo original. Cuando dice versado, era un hombre perito, era un maestro, posiblemente un rabino, conocedor de la escritura, desde Génesis hasta Zacarías, porque no estaba escrito, todavía no estaba recopilado. No, bueno, claro, ahí existen otros libros como los Macabeos,
como el Sefer Yazar, que es el libro del justo, el libro de Jacer, como dice en la escritura, en las traducciones, el libro de, bueno, la carta de Bernabé no estaba escrita todavía, pero sí estaba el libro de Enoc. Entonces, ¿qué era lo que conocía? ¿El evangelio que hoy se enseña? No. Nunca había leído el Nuevo Testamento, mucho menos había leído la falsa doctrina cristiana. Él era conocedor y resaltado acá en Hechos de los Apóstoles, un conocedor de la Torá, un maestro de la Torá, Apolo, del capítulo 23, capítulo 24 de Hechos 18. Bien, vamos al verso 25. Vamos a repetir el verso 24 para que lo escuchen de nuevo. Dice: llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y muy versado, o un perito, como dice el hermano, que dice en las líneas paralelas, pero él era un maestro de la Torá. Verso 25. A este lo habían instruido en el camino del maestro, y como era ferviente de espíritu. Cuando una persona es ferviente de espíritu, no es porque mal escucha o mal entiende el Nuevo Testamento y va a la iglesia a cantar, a revolcarse, cuando le pone la mano se tira al piso y ya tiene el don de la poesía, el don de sanar, y entonces ya lo usan para que engañe a la gente. No. Una persona ferviente, fervorosa a Yahweh es el que busca aprender la Torá, es el que busca reconocer toda la Biblia para tener el contexto y entender el mal llamado Testamento. El que no sabe nada del Antiguo Testamento, le van a decir cualquier cosa de lo que se conoce como el Nuevo Testamento y va a decir, sí. Y le van a decir, haga tal cosa, y va a ir como un robot, y sí, lo va a hacer porque no sabe nada. Entonces lo llevan a un camino equivocado. Versículo 26, 25. A este lo habían instruido en el camino del maestro, y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas de Yeshua. Mire, hablaba con exactitud y enseñaba con exactitud. No estaba el Nuevo Testamento escrito, pero él dice que enseñaba con exactitud sobre Yeshua. ¿De dónde sacó lo de Yeshua? Si él no sabía. Lo que pasa que en la Torá, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, Moisés dice que va a venir Yeshua. Pero usted, si lo lee, no lo entiende, porque no se ha puesto a estudiar todo el contexto de la escritura. Pero Moisés anuncia la venida. Moisés en Deuteronomio anuncia que va a venir Yeshua, y Yeshua le dice a los fariseos, ustedes ponen su esperanza en Moisés, pero Moisés escribió de mí. Y si ustedes creen, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese río de agua viva es la Torá, porque Torá, que significa instrucción, viene de una raíz que se llama la raíz yará, que significa agua, que fluye. Por eso él dijo, de su interior correrán ríos de agua viva, porque yará significa río, agua que fluye. ¿Ya? Si no sabe eso, no lo va a entender nunca. Bien, estamos en el versículo, ya terminamos, aquí terminamos, en el verso 28, versículo 27. Bueno, decía en el 26 que él era un experto en la escritura, en el Antiguo Testamento, y enseñaba con exactitud de que el que murió era Yeshua, porque todos los profetas hablan de Yeshua. Entonces dice, versículo número 25, dice que habla con exactitud acerca de Yeshua, aunque conocía solamente la inmersión de Yohanan. Verso 29, comenzó a proclamar con valentía en las sinagogas, y cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y les pusieron con mayor exactitud el camino de Yahweh. Mire que él venía enseñando sobre Yeshua porque había escuchado a Juan el Bautista. Pero luego que Priscila y Aquila lo escuchan en una sinagoga, él estaba por su cuenta enseñando, ¿verdad? Eran hombres, sí. Priscila era un hombre y Aquila era un hombre. Y cuando ellos entran a la sinagoga, coincidencialmente se encuentran con Apolo, y Apolo está enseñando de Mashiach. Les está enseñando a los de la sinagoga. Y ellos, como ya tenían referencia por la enseñanza de Pablo, de cómo fue realmente el testimonio que Pablo conocía, de lo que le habían enseñado los apóstoles y de lo que Yeshua le había revelado. Recordemos que Yeshua le reveló
a Pablo. Entonces Pablo le pasó ese conocimiento a sus discípulos, entre ellos Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo. Entonces Pablo, cuando escuchan a Apolo que está hablando de Yeshua, pero que no conoce ciertos detalles, dice que lo llamaron aparte y le comenzaron a enseñar los testimonios, todo lo que había ocurrido. Tanto así que le enseñaron que tenía que bautizarse en el nombre de Yeshua, porque él solo se había sometido a la inmersión o al bautismo que hizo Juan en el Jordán cuando anunciaba la llegada de Yeshua. Eso es más o menos lo que va a pasar con la casa de Judá de los días. Sí, eso es lo que va a pasar con la casa de Judá cuando Judá entienda que tiene que bautizarse en el nombre de Yeshua, porque los judíos sí se bautizaron en el nombre de, sí se bautizaron con Juan, porque dice que abrumadoramente la gente acudía. ¿Por qué? ¿Por qué iban a bautizarse con Juan? Si la gente dice que Juan el Bautista supuestamente fue el último de los profetas, que ese fue el que anunció, que prácticamente dice que Juan era cristiano, cosa que es totalmente falso. Juan el Bautista no fue cristiano, él en su vida escuchó la palabra cristianismo. Juan el Bautista estaba en el Jordán haciendo el lavamiento de pecados, porque eso estaba establecido en la Torá. Si no le hubiesen tirado piedra, hubieran llenado el Jordán de piedra a los judíos, pues. Al ver a un hombre que está haciendo algo que ellos no lo entienden y que era contrario a la Torá, ténganlo por seguro que el Jordán se hubiera llenado de piedra porque se lo hubieran arrojado a Juan. Pero los judíos, dice en el libro de Juan, si usted lo lee en el libro de Lucas también, que los judíos cuando veían a Juan hacer eso, los judíos, los fariseos, que estaban en contra de Yeshua, iban a donde Juan para que les haga el ritual de lavamiento. Era la purificación en agua, y Juan lo que les decía, regresen a la Torá. No les decía, arrepiéntase de no ir a la iglesia. No, hermano, eso no existía. Eso no existía, la iglesia no estaba levantada. La iglesia se la inventaron en el siglo III. Cuando iba la gente a Jerusalén en las fiestas, se hacían el lavamiento en el estanque de Siloé. Correcto. Mucho antes de Yeshua, eso era una tradición, que en un estanque, en Shiloh, había un estanque, ¿verdad? Un estanque donde el acueducto que habían hecho varios reyes llegaba hasta un estanque, ahí, digamos que algo así como un pozo, una laguna que se había hecho. Yeshua hizo un milagro en Shiloh cuando le recobró la vista a un ciego. ¿Qué ocurría ahí? Que un ángel bajaba una vez al año. Un malak de Yahweh, un ángel bajaba, agitaba las aguas, y el que llegaba a las aguas recibía un milagro de sanidad en ese estanque de Shiloh. Entonces, eso era el lavamiento en el agua para purificar los pecados. Porque dice los mandamientos, por ejemplo, si una persona se contamina con un animal muerto, tenía que lavarse en agua, esperar en la noche para que, y se lavaba con agua, presentaba la ofrenda delante del sacerdote, el sacerdote oraba por él, por esa inmundicia, y dice que luego en la noche ya estaba quitado su pecado cuando terminaba ese día, porque ese día fue el día que pecó. Entonces en el nuevo día, resplandeciente de luz, ya no había pecado, que es lo que va a pasar cuando venga Yeshua en el séptimo día de descanso milenial. Ese era el lavamiento, por eso que nosotros somos bautizados en Yeshua, y cuando venga ese día de reposo con Yeshua, ya no vamos a tener pecado. Entonces, ese era lo que hacía Juan el Bautista. Pero si no sabemos nada de esto, entonces nosotros somos capaces de apedrear a Juan el Bautista porque está haciendo algo incorrecto. Pero es emisario, eso significa. Por eso le pusieron Shiloh a ese estanque, porque Shiloh viene de una raíz que es Sholiab, y Sholiab es emisario, enviado, o mensajero. Eso también significa Sholiab. Por eso los discípulos no se llaman apóstoles, se llaman Sholiahim, que es el plural de Sholiab. Cuando termina en IM es una palabra plural masculina. Y cuando es un solo apóstol, es un Sholiat. Por eso se llama Sholiat Shaul, o apóstol Pablo, como le han puesto. Bien, ya para terminar, porque ya se nos fue mucho el tiempo, estamos ya llevamos hora y media. Bueno, terminamos con estos dos versos. Dice, comenzó a proclamar con valentía en la sinagoga. Cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte a este Apolo que estaba hablando de Yeshua, y les pusieron con mayor exactitud el camino de Yahweh. Enseñar de Yeshua no es algo diferente de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso acá dice, le enseñaron el camino de Yahweh. Porque el cristianismo separa al Dios cruel del Antiguo Testamento, y ahora hay otro Dios que es Yeshua, que trajo sus mandamientos propios, que es lo que ellos hacen, y se apartaron
del Dios Yahweh, se apartaron. Entonces tienen otro Dios que se llama Jesús. Ellos tienen su propio Dios. Y ese Dios tiene un padre que le permitió ser desobediente. Su padre se llama Jehová. Pero ese padre le permitió a ese Jesús ser desobediente y cambiar sus reglas. Pero Yahweh tiene un enviado anunciado por los profetas, que es Yeshua, que significa la salvación de Yahweh, que vino a decirles a los que estaban torcidos que estaban mal, que regresen a la enseñanza de su padre, que él no trajo doctrina propia, lo dice en el libro de Juan. Yo no traje doctrina propia, yo vine a hacer lo que mi padre dijo que haga, y yo ya hice su voluntad. Yo ya cumplí con lo que él me dijo. Yo ya le di la palabra de Yahweh, se la di a sus discípulos, porque él los escogió de entre el mundo y me los dio para que yo los instruya. Eso dice en la oración de Juan 17. Léala por completo, que es fabulosa, hermano, y usted va a entender. Bien, versículo 27. Como él quería viajar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Cuando llegó allá fue de gran provecho para los que mediante la gracia habían creído. Verso y último 28. Pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de la escritura, una vez más, vemos a Pablo discutiendo, refutando y enseñando sobre el Mesías, sobre Mashiach Yeshua. ¿Cómo, hermanos? Usando la escritura. ¿Cuál escritura? ¿El Nuevo Testamento? No, no existía. El Antiguo Testamento, la Torá y los profetas y los salmos. Eso era lo que estaba mostrando Pablo y discutiendo con los judíos de que el que murió era el Yeshua. Pero sin el Nuevo Testamento eso no existía hasta... yo estimo que luego de las cartas se recopilaron, precisamente lo recopiló fue la Iglesia Católica. Entonces nosotros tenemos que más o menos entender que pasaron muchísimos años, varios siglos, para que exista el Nuevo Testamento. Antes no existía. Sí habían las cartas de Pablo luego de que fueron escritas y enviadas. Sí había, por ejemplo, comentarios de las cartas de Pablo, porque el mismo Pedro que escribe dice que existen cartas de Pablo que fueron enviadas a las congregaciones, las cuales son difíciles de entender. Pero tenemos nosotros más o menos que ir a la historia para rescatar en qué año más o menos fueron escritas las cartas. Y todas se escribieron a partir del año 50. Porque luego ya en el 60 o en el 60 y pico ya muere Pablo y luego muere Pedro. Pero ellos escribieron más o menos entre el año 55 y el año 60. Y si en el año 55 Pedro escribe y dice que ya habían cartas de Pablo, significa que a partir del 47, que más o menos como cuenta la historia, Pablo comenzó a escribir las primeras cartas. Difíciles de entender. Tan difíciles de entender que la gente se ha torcido por las cartas de Pablo. Tan difíciles de entender que Satán ha utilizado las cartas de Pablo para crear mentira y confusión entre la gente, que se está perdiendo lamentablemente. Muchos habrán cerrado sus ojos, perdidos en una doctrina falsa. Yahweh es el dueño de la misericordia, él sabrá quién realmente tuvo en su corazón buena intención de hacer las cosas bien, que de pronto les serán contadas por justicia. Pero lo que sí sabemos, lo que estudiamos Torah, es lo que dice Pablo, es muy cierto, en Romanos 2:13. Solo el que hace la voluntad de Yahweh, ese es el que va a ser justificado. Así que no es solo saber, si es que Cristo murió en la cruz por la muerte, por los pecados, por todos los pecadores, entonces yo ya soy salvo. Falso. O confiesa con tu boca que Jesús es Dios y entonces vas a ser salvo. Falso. Hay que practicar Torah, hermanito. Bien, entonces Hechos 18:28, último verso, dice: pues refutaba vigorosamente con los judíos en público y demostrando por medio de la escritura que Yeshua era el Mashiach que tenía que venir a restaurar el reino de Israel. Bien, hermanos, eso era lo que traía este capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Ya la próxima semana vamos al 19, al 20, que se tornan cada día más interesantes para que sepamos a exactitud qué fue lo que hicieron los discípulos en su caminar. Sobre todo Pablo, que es el que, ya de Pablo es que se relata estos últimos capítulos.
Bendiciones para todos ustedes, que tengan un feliz inicio de semana y que Yahweh los bendiga grandemente. Para nuestro hermano Joaquín, le pido una oración de todos ustedes, hermanos, todos nosotros, una oración especial congregacional para nuestro hermano Joaquín, eh, porque nuestro hermano está delicado de salud y sí, digamos, es necesario que todos oremos. Por eso los invito a que se pongan de pie, hermanos, ya al término de esta enseñanza. Vamos a hacer una oración. Todos ustedes allá en sus lugares y nosotros acá, vamos a hacer una petición por nuestro hermano Joaquín Bernal, que está en España. Él tiene una dolencia, digamos, está muy delicado de su salud. Necesita nuestra oración para que Yahweh lo restablezca y que lo traiga una vez más con nosotros para que se reúna por esta vía virtual en el programa de las enseñanzas en el que él participa y para que nos acompañe, pues aún todavía hay mucho trabajo y mucha batalla por delante. Bien, vamos a orar. Bendito Padre amado, Yahweh de los ejércitos, el Melec de Israel, a ti invocamos, a ti clamamos en esta tarde por la salud de nuestro hermano Joaquín Bernal, quien está en España, en Sevilla, en este momento con su salud delicada. Él necesita refugiarse en ti, necesita que tú extiendas tu mano sanadora, que le hagas extensiva tu misericordia, que tú, amado Yahweh, perdone sus faltas, sus transgresiones, que tú seas el que lo deje sin culpa de todo aquello que pudiere haber transgredido por ignorancia de no conocer tu voluntad, pero que hoy caminando delante de tu presencia procura serte fiel. Y te pedimos y te clamamos por él, para que tú lo ayudes, para que tú lo absuelvas de toda falta que lo haya llevado hacia el deterioro de su salud. Que tú lo restablezcas, que sea un testimonio de vida para todos nosotros y para todos aquellos que va a escuchar ese testimonio y que va a acudir a tu llamado. Que seas tú el que lo use para que él lleve tu mensaje, que seas tú restableciéndole, que seas tú su médico, que seas tú su sanador. Yahweh, amado, en el nombre de Yeshua HaMashiach te pedimos por nuestro hermano Joaquín Bernal, para que tú lo traigas pronto entre nosotros. Amén. Bendito el nombre de nuestro Padre. Bien, hermanos, así nos despedimos con esta oración. Que Yahweh los bendiga a cada uno de ustedes.